Marcela del Sol, sí, le ha pegado una devanada a aquellos que andan llorando por los derechos humanos de los pandilleros. Sí, una chilena muy preparada, muy investigadora de todo, sabe más de la política nacional del Salvador que muchos gorgojitos que andan por aquí. Y se los digo porque lo que están a punto de escuchar es una persona que sabe bien desde ya, desde Chile, lo que sucede en El Salvador, lo que sucedió. Sí, muy bien. Sí, eso va para esta chilena también que vino acá, entró al CECOT y casi lloraba. En pocas palabras, ahí le va. También para la otra que le preguntó al presidente sobre los derechos humanos. Escuchemos a la chilena. Tiene una capacidad de 40.000 personas. 40.000 personas, sí. Y las imágenes que por lo menos se veían ayer, lo vamos a estar revisando, en la visita del presidente electo José Antonio Kast, eran bien impactantes porque los presos se ubican en unas celdas gigantescas, Sí. Donde están bien hacinados, digamos, y miran fijamente a los visitantes, tratando de transmitir algo también ahí, ¿no? Este es el mismo canal de donde es la muchacha esta que casi lloraba. Y creo que él está tratando de transmitir el mismo mensaje de ella, ¿verdad? Así que, pero pues aquí llevan a una invitada que parece ser es criminóloga y vamos a escucharla. Sí, acá hay una gran controversia, por supuesto, se habla mucho de los derechos humanos de los presos en CECOT, pero a mí me gustaría poner a la víctima al centro de la conversación, esa es mi prioridad, evitar más victimización en cualquier sociedad. Yo creo que acá hay una falta de entendimiento con respecto del crimen organizado, Álvaro. No estamos hablando de un tipo de criminalidad común, individual, estamos hablando de un tipo de criminal que no es rehabilitable, es decir, no se puede reinsertar en la sociedad. Hay dos tipos de personas, delincuentes, que son imposibles de rehabilitar, son los pederastas y quienes han integrado las filas del crimen organizado. Vaya, en pocas palabras, ahí está la respuesta. Sí, sí, es que aquí no estamos hablando de un ladroncito, de alguien que comió una fechoría. Aquí no estamos hablando de alguien que se robó un carrito para irse a un fin de semana con amigos. No, estamos hablando de gente que desvive. Sí, que hizo pedazos a la familia salvadoreña, hicieron sufrir. Sí, eso es lo que está hablando acá. Correcto. Muy bien leído. Y eso está comprobado. Entonces, cuando hablamos de la transgresión de derechos humanos, es una conversación que no se tiene que levantar simplemente desde la polémica penitenciaria de El Salvador, por ejemplo, sino que debería retroceder e investigar mucho más allá, profundamente. Tendría que empezar desde la transgresión de los derechos humanos de las víctimas, de quienes han sido violentadas, exterminadas incluso, y voy a usar ese concepto porque así es de macabro, por el crimen organizado. Sí, ahora... Imagínese una persona que sí está entendiendo, dijo, hay que investigar, no solamente señalar. Sí, ella bien sabe, hay que priorizar primero los derechos humanos de las víctimas, tal y como lo dijo el presidente ese día en la pregunta. Sí, primero, sí tienen derechos humanos, sí, pero vamos a priorizar primero lo de los buenos, sí, priorizar el primero, que es el derecho a la vida, y ellos nos lo quitaban todo el tiempo. Ha dado resultado. Ha dado resultado. Nadie podría criticar eso. Sí, la forma en que son, digamos, las condiciones que tiene esta cárcel. Eso es lo que se ha cuestionado. Las condiciones que tiene esta cárcel es la que se ha cuestionado. Fíjense que yo hasta cómodo los veo. Me acuerdo cuando estaban allá en Mariona, todo esto, cuando estaban los del NLFMLN aquí, en muchas cárceles del mundo, yo está bien, los veo. Está bien, no tienen colchón, ¿verdad? Y no tienen, pues, buena comida. Pero es cárcel, pues, no los tienen que premiar. ¿Qué más querés? Sí, a mí me parece bastante sorprendente que
nos hayan levantado conversaciones acerca de cómo no se respetan los derechos humanos intrapenitenciarios. Por ejemplo, en Chile tenemos cárceles hacinadas en peores condiciones que las que estamos viendo ahí en las jaulas. Vaya babosada. Sí, imagínense, yo porque no conozco Chile, pero le está diciendo lo que acabo de mencionar. Hay peores cárceles, hacinamiento, enfermedades. Esas condiciones no están, que tú digas, malísimas. Es un centro, sí, pues, no es Disneylandia, ni la escuela, ni un parque. Son para gente peligrosa y hasta muy cómodos están, pues. Pero el Señor dice, ay, lo que se mire es cómo están ahí. Y nos queremos ser ciegos de lo que tenemos. No, no, porque yo he visto cárceles, yo veo muchos documentales de cárceles mucho peores. Como se le denomine, ¿no? Los compartimientos ahí en El Salvador, ellos tienen sus necesidades cubiertas, ellos tienen los servicios, se les provee de servicios. Es que acá hay que entender que el crimen organizado, Álvaro, no es lo mismo que la criminalidad individual. La persona que, claro, la violencia común, individual, oportunista, a la que estamos acostumbrados en Chile. Esto realmente hay que estudiarlo profundamente y entender por qué las medidas radicales de esta magnitud tienen que ser aplicadas en situaciones criminales así de radicales. Wow, yo esta señora no la conocía, pero qué inteligente es esta señora. De verdad, qué inteligente. Para no ser salvadoreña, ha investigado, ha leído, ha consultado y entiende mucho más la realidad nacional que cualquiera de estos gorgojos que viven aquí o los que viven en el extranjero que no saben nada. Qué barbaridad, yo le doy un aplauso, voy a investigar su nombre porque qué lástima que no lo vi al principio. Qué inteligencia de señora. Wow, entiende bien la situación. El presidente electo ha sido muy cuidadoso de decir, estamos mirando realidades distintas, estamos viendo qué medidas se han tomado, pero no es que las vayamos a replicar necesariamente en Chile. ¿Es replicable algo así acá? Es replicable en cualquier lugar del mundo, especialmente cuando Chile tiene un gasto penitenciario que es el triple de lo que costó Secot. El triple. Por ejemplo, el complejo El Arenal cuesta aproximadamente $300 millones. Secot costó aproximadamente $150 millones o 100 millones de dólares, para una capacidad de 40.000 reos. Y sabe hasta cuánto costó el Secot y dice que es más caro todavía lo que pagan ellos. Y miren, pues, qué bonito. Estamos hablando en el Arenal Copiapó de alrededor de 2.000 personas. Entonces, se puede replicar, pero sí, acá no tiene que haber como una falta de convergencia entre un control y la falta de derechos humanos, sino que tenemos que, por supuesto, construir y avanzar hacia el control con derechos humanos dentro de la legislación, pero también entendiendo la génesis y el desarrollo y los objetivos del crimen organizado, porque no podemos estar entendiendo que todos los crímenes son tratables de la misma manera. Tenemos que individualizar el crimen organizado por lo que es, tratarlo y erradicarlo de esa manera. Además, un fundamento esencial de la prevención y del control criminal es remover el riesgo inmediatamente una vez haya sido identificado. Y esto es lo que en El Salvador se ha hecho, que es realmente la cárcel no es un castigo, no es una carta política. Recordemos que la cárcel existe para proteger a la sociedad. Y para proteger a la sociedad hay que remover la amenaza. Y la amenaza activa que es el crimen organizado, que avanza 10 pasos más adelante que cualquier propuesta de política pública, etc. Hostia, que me he quedado. Marcela del Sol Jalet, perfiladora criminal. Qué bárbaro.
déjeme aplaudirle. Qué bárbaro, qué inteligencia. Investiga, se nota que habla con prioridad, pues con conocimiento, que investiga, que lee. Gente así necesitamos, hombre. Gente así, qué bárbara, man, qué bárbara, qué bien. Y es que miren, sí, Chile tiene diferentes tipos de problemas, pero hoy en este mismo canal entré a ver las noticias de ayer y miren con lo que me encontré solo en un día. Eran cerca de las 12 de la noche cuando en cosa de segundos pasa un auto polarizado, les dispara y se da la fuga. Días más tarde convirtió la noche de la capital en una de las más violentas que ha vivido la región metropolitana. Horas antes, en la comuna de La Pintana, se registró un doble homicidio cuando un grupo de desconocidos llegó a un vehículo y abrió fuego en más de 30 oportunidades. 4 homicidios consumados y otros 4 frustrados en una violenta noche que aumenta la sensación de inseguridad en la capital. Sí, es así como se encuentran los chilenos. Es por eso creo entender que el electo presidente de Chile ha llegado a El Salvador, donde pues ha platicado con el presidente sobre su modelo de seguridad y él mismo mencionó de que pues sí podía agarrar algunas cosas porque no todo se puede replicar exactamente, son países distintos. Sí, y humildemente siempre nuestro presidente diciendo nosotros pues no somos como Chile, quisiéramos ser como Chile, pero en lo que podamos ayudar pues acá estamos. Sí, porque están a tiempo de atender ese problema, porque acá en El Salvador los gobiernos anteriores nos dejaron sucumbir, nos dejaron pues hasta llegar a ser el país más peligroso del mundo. Sí, qué bueno que ustedes tienen gobernantes que empiezan a preocuparse cuando empiezan a subir estos delitos, no cuando ya están rebalsados como hacían estos delincuentes que teníamos antes en los gobiernos. Y dejen, como les dijo el presidente, de preocuparse tanto por los derechos humanos de los delincuentes. Sí, denle derechos humanos, sí, pero no son más importantes que la gente honrada en Chile. Acá priorizamos nuestros derechos humanos y así vivimos casi siempre con 0 homicidios al día, convirtiéndonos casi ya en el país más seguro del mundo. Me voy a despedir, no olvides dejar tu like, suscribirte y comparte este video. Bueno, muy felicidades para la señora. Adiós.